Bien, Shalom. Continuamos la clase de la Mishnah. Estamos en el tratado de Pirkei Avot, los dichos de nuestros padres. Ya revisábamos la primera Mishnah, la cual, para recordarla, dice lo siguiente: Moshe recibió la Torá de aquel que se le apareció en Har Sinai y se la transmitió a Yoshua. Yoshua la transmitió a los Sekenim, a los ancianos. Los Sekenim a los Neviim, a los profetas. Los Neviim la transmitieron a los Jajamim, a los Anshe Knesset Agedolah, a los sabios de la Gran Asamblea. Estos expusieron tres máximas: sed circunspectos en vuestro juicio, instruid a muchos discípulos y alzad un cerco protector alrededor de la Torah. Bien, esto es lo que nosotros estábamos leyendo acerca de la primera Mishnah, y ahora vamos a hablar sobre la segunda del capítulo 1, la cual dice así: Simón Hasadik era uno de los últimos miembros de la Gran Asamblea. Él solía decir: tres pilares sostienen al universo: Torah, Abodá y Gemilut Hasadim. Bien, esto es lo que nosotros vamos a revisar. Ya la vez anterior habíamos visto sobre los tres principios, ¿no? Tres principios que teníamos, y vamos a ver que esta es la forma en que los Jajamín acuñaban conceptos que heredaban a la generación siguiente. Este era un trabajo importante para ellos, la transmisión de la Torah oral, aquello que se recibió en Har Sinai, que no podía ser redactado, pero que finalmente era enseñado de maestro a alumno. Y esto se repitió por mucho tiempo hasta que finalmente se va a escribir lo que antes era solo de forma oral. Entonces esta es la Mishnah, esa es la Torah oral. Ahora vamos a ver lo que nos va a mencionar un varón llamado Shimon Hasadik. Shimon Hasadik. Él nos hace saber que el universo entero se sostiene gracias a un fundamento que sostiene todo el universo, que lo soporta, gracias al cual el universo se mantiene fijo, se mantiene en funciones. Entonces, ¿cuáles son las tres? Así como en la Mishnah número 1 se mencionaba tres conceptos de los Jajamín que Anshe Knesset Agedolah legaron para el resto de las generaciones. De igual manera, Shimon Hasadik, que aprendió de Anshe Knesset Agedolah, de los hombres de la Gran Asamblea, fue de los últimos de los hombres de la Gran Asamblea. Él también va a dejar tres conceptos para que sean seguidos, pues son las normas para su vida y también las normas que instituye para que las próximas generaciones lo tengan siempre presente. La primera de ellas es Torah. El fundamento del mundo se encuentra en Torah. Estos son los conceptos, es decir, lo que nosotros conocemos como la Torah escrita, como la Torah oral, hasta este momento revelada. Posteriormente vamos a ver que este concepto es mucho más amplio. El otro concepto sobre el cual se va a regir el mundo
es sobre la abodá. ¿Qué es la abodá? El servicio, el culto, el momento en el cual el hombre se encuentra sirviendo a Kadosh Baruj Hu. El servicio, la abodá. El servicio es la observancia de los mandamientos y que nosotros hacemos en función y honor de Hashem. Esta es la abodá. La Torah es el primer punto que fundamenta el mundo. La segunda es abodá, el servicio. Y finalmente Gemilut. Gemilut Hasadim. No. Gemilut Hasadim es sí. Gemilut Hasadim. Gemilut Hasadim son las buenas acciones, las buenas obras. ¿Esto qué significa? Es una práctica de Shimon Hasadik, el estudio constante de la Torah, el apego y la obediencia de los mandamientos, la Torah, el servicio a Hashem, que todo se hace pensando en Hashem. Toda la Torah se observa pensando en Hashem y en los demás que nos rodean. Gemilut Hasadim, en buenas obras, en buenas acciones para con los demás. Esto es lo que hace al mundo funcionar, lo que hace que el mundo no viva en caos, no viva destruyéndose, sino que esté en unidad, sino que esté en armonía, sino que permanezca. Esta es la razón por la cual el mundo permanece, y a nosotros, a Kadosh Baruj Hu, al pueblo de Israel, nos ha invitado para que guardemos estos principios, Shimon Hasadik. Porque gracias a nosotros, gracias a estos principios, observándolos por el pueblo de Israel, vamos a poder mantener en este mundo. Entre tanto, llega el momento que, según habíamos visto, de acuerdo a lo que dice el profeta Yesaya y lo que dicen los Teilim, llega el momento en el cual la manifestación gloriosa del tiempo futuro se dé en medio de nosotros. Bueno, esto es lo que tenemos para la Mishnah número 2 del Pirkei Avot. Shalom.